Bueno, el proyecto PRA tiene ya bastantes años de formulación. Cuando yo entré al ministerio en julio del 2008, este proyecto ya había sido concertado con el Banco Mundial como implementador de un proyecto GEF, es un proyecto del Global Environmental Facility, con un importante monto porque abarca 3 o 4 países. Fue una negociación larga. El proyecto comenzó a implementarse ya en el año 2008 finales, 2009, ya se comenzaron a implementar. Entonces, un proyecto se genera por el interés de varios países en presentar un programa conjunto articulado por la CAN, por el Grupo Andino de países, Ecuador, Perú, Bolivia y en parte Colombia. La Dirección de Cambio Climático es el punto focal, forma parte, por encargo del ministro, del viceministro del Ambiente, del comité directivo de este proyecto, que está compuesto por los puntos focales de cada país. Y tenemos además en nuestro ambiente alojado al coordinador nacional del proyecto, con el cual se coordinan permanentemente las acciones que se hacen en el país y se recogen, lo que es más importante aún, las experiencias que van a retroalimentar las políticas que tenemos que tener como país para combatir los efectos del cambio climático. El proyecto PRA, al ser un proyecto pionero inicial, ha tenido repercusión importante en términos de las experiencias piloto que se han logrado trabajar, tanto en términos de coordinación interinstitucional con otros ministerios, con los propios gobiernos regionales, en este caso del Cusco y de Junín, como con las propias poblaciones, etcétera, provocando algunas enseñanzas importantes respecto a cómo se puede y se debe manejar proyectos de cambio climático que se ejecuten en las regiones y que tengan un interés y alcance nacional e internacional. El proyecto PRA nos está dejando varias lecciones, está llegando a su fin, y una de las ideas que tenemos es la necesidad de darle continuidad a las acciones que se hacen respecto al cambio climático. Los proyectos no pueden iniciarse y terminarse sin dejar una articulación importante de trabajo continuado, que los gobiernos regionales internalicen, recojan esas experiencias, se las continúen con sus propios medios, que haya una conciencia mayor de la población donde se ha ejecutado este proyecto que permita una interacción más continua también con sus propios gobiernos locales y regionales, y también una lección en tanto es difícil, pero es necesario articular medidas entre los países que conformamos la región andina y que compartimos problemas muy similares en relación al cambio climático, en especial el problema del retroceso, derretimiento de los glaciares. Y creo que estas lecciones aprendidas nos van a servir para otros proyectos en el país y otros proyectos de alcance regional andino también. Esperamos que, como resultado de nuestra participación como ministerio y como dirección en el PRA, tengamos un panorama mucho más completo de las necesidades de acción que supone el retroceso de los glaciares en términos de disponibilidad de agua, acciones que debemos tener para retener el agua que se está derritiendo en los glaciares, acciones de desarrollo rural que articulen lo que se está haciendo para retener el agua con las actividades productivas de las personas que viven al pie de estos nevados, y acciones con las ciudades que están al pie de estos nevados también y que tienen pues necesidades permanentes de agua para actividades comerciales, actividades industriales, de transformación, incluso mineras, aunque la minería no consume una gran cantidad de agua en estos casos, y aprovechar estas lecciones para mejorar nuestro trabajo y nuestras estrategias nacionales de cambio climático, viendo qué otras regiones del país pueden tomar estas experiencias como modelo para implementar acciones en sus respectivos territorios.
Por supuesto, este proyecto no podía hacerse en todo el país y en todas las áreas que tienen nevados, y hubo que priorizar entonces algunas áreas de nuestro país, y se priorizaron dos específicamente. En el caso del Valle del Mantaro, la importancia que tiene el flujo de agua que los glaciares naturalmente dan y que podría disminuir en el futuro, se refiere a la seguridad energética. En esta cuenca está en la cuenca del Mantaro están pues importantes reservas hidroeléctricas de generación de energía de nuestro país. Y por otro lado está Huancayo, que es una ciudad muy importante, la quinta ciudad en términos de población en el país, y que está amenazada por un estrés hídrico, una escasez de agua a mediano plazo, y el cambio en sus actividades agrícolas rurales en las partes altas, que van a tener repercusión también en la propia ciudad. Entonces se trata de un núcleo importante, vinculado, bien articulado con el centro del país y con Lima, que es prioritario para atenderlo. En el otro caso se seleccionó la ciudad del Cusco por razones similares. También los nevados de la zona de Cusco son importantes en la generación de la central hidroeléctrica de Machu Picchu y otras. Y entonces esta generación, esta seguridad energética que debemos darle a Cusco y que ya ha sufrido un embate de esta naturaleza, requería que se tomara atención a estas necesidades y ver cómo el proyecto podía hacer prever y planificar mejor la seguridad energética. Pero también se trata de una importante zona turística, de una importante zona agrícola de características muy especiales y una alta densidad altoandina de población con un conocimiento tradicional importante en el manejo de recursos que se podía potenciar y valorizar aún más con un proyecto de esta naturaleza. Una de las cosas importantes de este proyecto PRA ha sido el intercambio, o debiera ser, porque no lo hemos tenido todavía muy intensamente, pero esperemos que antes de la culminación de este proyecto lo tengamos, un intercambio de experiencias entre los países andinos respecto a sus respectivos problemas. Los problemas son diferentes en todo el área andina, son diferentes los nevados, son diferentes las condiciones culturales y sociales, pero sí tienen algunos aspectos en común que pueden ser compartidos y deben ser utilizados para experiencias futuras. También queremos, y estamos trabajando con Ecuador, principalmente en este caso, proponer una extensión de este proyecto con la idea de asegurar que los logros del proyecto, que los impactos positivos del proyecto sean realmente internalizados por un lado, que por otro lado le demos continuidad y sostenibilidad, que en adelante aseguremos que sean los gobiernos regionales y los gobiernos locales ya entrenados en estas técnicas y modalidades de percepción del problema, los que continúen el trabajo de desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático.